Gracias al comité organizador de este Congreso Internacional de Vinculación Sociocomunitaria por haberme invitado para conversar sobre la importancia que tienen los pequeños productores en la conservación de la biodiversidad del maíz. Como ya es conocido, el maíz es una gramínea cuyo género es Sea, especie maíz. Es el único, la única especie del género Sea que es cultivado. Fue una de las primeras plantas que el hombre comenzó a domesticarla y ha sido tan intenso su estudio a lo largo de toda la historia que es una de las plantas más altamente domesticada que hasta que al momento no es capaz de multiplicarse de manera natural. En los restos que se han encontrado en la zona de Mesoamérica hace suponer o asegurar que esta planta se originó en el área de Mesoamérica, principalmente México y también parte de Guatemala. Pero en México se han encontrado los restos arqueológicos más determinantes. En esta lámina podemos ver una simulación de cómo ha sido la evolución de este importante cereal. En América, las tribus indígenas se encargaron de la difusión del maíz a lo largo de Centroamérica y de Suramérica. Ya vemos allí en este esquema que al haberlo trasladado desde, utilizando el Atlántico y también el Océano Pacífico, esto facilitó la diseminación del maíz por el resto de América. También observamos que por tierra también, suponemos que por eh, el, la montaña de Darién, entre Panamá y Colombia, pudo haber sido un obstáculo bastante importante. Y no solamente se encargaron de llevarlo hacia Centro y Suramérica, sino también para Norteamérica, lo que es ahora Estados Unidos y Canadá. Este cultivo pues se convirtió en símbolo de divinidad, ya que los guías espirituales de los indígenas los guiaban para que hicieran sus siembras, para que hicieran las cosechas y por ejemplo los incas en Perú guardaban sus semillas en vasijas de oro en las casas donde adoraban a sus dioses. Allí vemos cómo entonces, cómo el maíz está muy metido en lo que es nuestra cultura. A la llegada de Colón, este llevó su semilla a España y ya antes de que terminara, a finales de los años 1500, ya el maíz estaba propagado por toda Europa y en África también. En África lo llevaron los navegantes portugueses. Hoy día el maíz se cultiva una amplia gama de latitudinal de la Tierra, desde los 58 grados de latitud norte, llámese Canadá y Rusia, hasta los 40 grados de latitud sur, siembra en Argentina y Chile. Y a nivel topográfico se siembra desde el nivel del mar hasta ligeramente por encima de los 3.600 metros. Desde que el hombre se hizo nómada, pues quiso tener suficiente comida con poca movilidad. Es así como siempre trató de sembrar las mejores, la semilla de las mejores mazorcas. Eso es de manera natural. Esto parece mentira, pero hasta ahora ese método o lógico de selección se hace actualmente. Sin embargo, en la búsqueda de mejores métodos para incrementar los rendimientos, se implementaron algunas estrategias, pero seguían siendo muy lento el aumento de la productividad. Es decir, que predominaban siempre variedades locales y las razas locales. Vale la pena acá
aclarar que en maíz también se usa el término de raza. Esto fue incluido por allá por los años 1943, donde se justificaba porque una raza es porque tiene individuos que tienen características comunes que lo identifican como tal. Y local porque se siembra en zonas geográficas determinadas. Bueno, hubo un salto muy grande en la producción del maíz cuando investigadores de Estados Unidos, Schultz e Is, pudieron demostrar que al cruzar padres de diferentes constituciones genéticas, podían obtener descendientes, en este caso ustedes ven allí la F1, que es la primera generación filial, muy superior a los padres. En este caso se está hablando de la heterosis o un vigor híbrido. Y la heterosis no es más que la superioridad de los hijos con relación a los padres. De allí comenzaron la carrera por producir maíces de mayor capacidad de producción. Inicialmente, todos estos maíces de alto rendimiento y de amplia adaptación, pues los genes fueron derivados de los maíces criollos. Actualmente, los países desarrollados y en vías de desarrollo, la tendencia es a la siembra de maíces de híbridos simples. Y no solamente simples, sino también que ahora con la presencia de los maíces transgénicos, pues le da mayor auge en producción. Aquí en Venezuela la siembra se hace eh, principalmente con híbridos. Ha habido limitaciones por toda la situación económica por la que estamos atravesando, donde ha habido un ligero aumento de la siembra de variedades mejoradas, no criollas, sino variedades mejoradas. Bueno, esta explotación amplia del maíz ha hecho que se constituya en el primer cereal en producir mayor rendimiento por hectárea. También el cereal de mayor capacidad de producción, de volumen de producción, después del trigo. Por ejemplo, el maíz se está produciendo para el año 2018-2019, se estimó una producción de 1.000 millones de toneladas de maíz, mientras que para el trigo no llegaba ni a las 800.000. Es decir, que se ha convertido en un recurso fundamental para la alimentación humana, animal y también para la industria. Se estima que hay unos 500 productos derivados del maíz. También es el que se adapta a la mayor cantidad de ambientes. Eso ha hecho que los maíces de alto potencial productivo sean muy uniformes, es decir, muy parecidos genéticamente. Eso los hace vulnerables ante cualquier eventualidad, una catástrofe ambiental, llámese biótica o abiótica, sequía, inundaciones, insectos, plagas, enfermedades, etc. Como esos maíces son muy utilizados por medianos y grandes productores, pues tienden a desplazar a los maíces criollos. Es paradójico. Se derivaron los maíces de alto potencial productivo de los maíces criollos y ahora esos maíces de alto potencial productivo desplazan a los criollos. Y eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, hay riesgos de extinción. ¿Por qué? Bueno, hay razas, centenares de razas, unas son buenas, otras son menos llamativas, las que son menos llamativas pues son las que presentan mayores riesgos. Otra, la pérdida de la identidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el maíz es una planta, allí vemos la espiga, allí donde se produce el polen y ese polen es llevado por el viento a la barba de las mazorcas para que ocurra la polinización o fecundación. Si en siembra de pequeños productores están cercanas a siembra de grandes extensiones, pues el polen de ese maíz puede llegar hasta sus parcelas y se cruza con los maíces criollos. Entonces, esto pierde la identidad. Y si el productor está sembrando maíz transgénico, pues ese maíz criollo va a tener mayor contaminación. Y erosión genética, porque si el productor, el pequeño productor siembra muy poca área, pues la muestra de esa cantidad de individuos es poca, entonces deja de haber
una representación válida de la genética de esa población. Entonces se pierden genes y lamentablemente es para siempre la pérdida de los genes. Existen organismos a nivel internacional que se encargan de proteger esa diversidad, no solamente de los maíces criollos, sino de maíces mejorados, híbridos, líneas, es decir, padres de los híbridos, etc. Principalmente está el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, con sede en México. También tiene la ventaja que cualquier investigador con su reporte totalmente demostrable hace alguna solicitud y ellos con gusto le van a enviar las muestras de maíz que requieran. Claro, son muestras muy pequeñitas que a veces pues no cumplen algunas normas para que sea representativa, pero es lo que hay. Ellos tienen los bancos de endoplasma donde hace la conservación ex situ, o sea, fuera de su sitio natural del maíz. Pero están conscientes que una de las formas más integral y completa es que la conservación de estos materiales debe ser a nivel de los productores. Por lo tanto, allí está la importancia que tienen ellos en la conservación de la biodiversidad. También los principales países productores de maíz sin duda tienen excelentes bancos de germoplasma, pero ya eso es de uso interno en la nación. Por ejemplo, los Estados Unidos es el principal país productor de maíz. Produce alrededor de 350 millones de toneladas al año. Seguidamente está China y Brasil también es un productor importante. Bueno, a nivel de cada país, pues las universidades y las instituciones nacionales de investigación agrícola son las llamadas a realizar esta conservación de los maíces criollos. Esa diversidad genética que les he conversado, pues se mantiene a pesar de las amenazas. Por ejemplo, en América Latina se han contabilizado alrededor de unas 220 razas. México, Perú y Bolivia son países que tienen mucha diversidad. Hay un arraigo cultural muy grande por los maíces criollos. Para Colombia y Venezuela, nada más por decir algunos, un ejemplo de algunos países, pues en Venezuela contamos con 19 razas de maíz. Aquí en esta lámina podemos observar una muestra de algunas de las razas. Esas razas parecieran difíciles de conseguir, pero acá en el municipio de Guanare, para no ir muy lejos, en la zona del sistema de riego, José Antonio Páez, en la zona de Guerrilandia, se pueden conseguir materiales. Este maíz que aparece aquí en las láminas es una muestra de maíz cariaco, el maíz blanquito, también puede haber maíz amarillo, pintadito. Las dos mazorcas que están en el centro pequeña es maíz cotufa criollo o maíz chirimito. Y el maíz de mazorca larga es muy parecido a la raza puya. Bueno, en esa zona de Guerrilandia, Gato Negro, pues ya hemos conseguido, para que vean que no es tan complicado conseguir este material. Algo que vale la pena exponer, que sería de mucha ayuda para los productores, es lo siguiente. Más del 95% de los pequeños productores, mire, contabilizándolo desde México hasta Chile, ellos hacen la selección de su semilla de la siguiente manera. Siembran sus parcelas, le dan todo el manejo agronómico del caso, cosechan y cuando llevan a su casa todas las mazorcas es donde comienzan a escoger las mejores, sin pensar que de repente la mejor mazorca o las mejores mazorcas eran porque las plantas no tenían competencia o estaban sembradas en una zona con ventaja de humedad o de fertilización. Entonces, la recomendación sencilla
que les hago es la siguiente, y que les va a mejorar el rendimiento con seguridad. La siembra que vayan a realizar, háganla un lote aparte para la producción de semillas. En este caso, pues el tamaño lo determinan ustedes dependiendo de la cantidad de área que siembren. ¿Por qué? Porque así el área va a ser más uniforme, le da el manejo que normalmente le da, y antes que florezca el maíz, le quitan la espiga a las plantas que sean muy altas, muy pequeñas, que estén caídas, que estén enfermas, etcétera. ¿Para qué? Para que ese polen ya no exista, o sea, va a capar la planta. De esa manera, no envía su genotipo a la descendiente. Luego, cuando esté en plena producción de jojoto, se vuelve a meter a la parcela y puede ser con unas cintas de plástico, papel resistente a la humedad o plástico sencillamente, eh, pues amarra al tallo esa cinta. Eso indica que son mazorcas que están bien formadas. Y en la cosecha, primero se mete, obtiene las mazorcas cuya planta la identificó con la cinta, y esas son las que usted va a sembrar en la próxima siembra. Lo demás, usted lo cosecha para su consumo. Esto lo hicimos nosotros acá y con la raza de maíz Puya, y fíjese, lo sembramos por 3 ciclos y pasó la producción de 3.223 kilos casi a los 4.000. Es decir, que en 3 años ganamos 4.700 kilos por hectárea. Es una ganancia considerable. Esos pequeños productores, ¿por qué siembran los maíces criollos? Bueno, la semilla no les va a costar nada porque lo producen ellos. La variedad está adaptada a sus condiciones, le aplican las prácticas sencillas que ellos pueden hacer, disponen de materiales o de variedades para uso particulares, de preparaciones culinarias, por ejemplo, para hacer atoles, cotufa, fororo, etcétera. Lo pueden asociar con otros cultivos, lo cual ayuda a la sostenibilidad de los sistemas de producción y también por su arraigo sociocultural, es decir, depende de las costumbres y de las tendencias de los grupos familiares, y mucho también por curiosidad, que no es nada despreciable. Como conclusión, y en vista del planteamiento que he compartido con ustedes, los pequeños productores tienen la gran tarea de conservar para la humanidad toda esa variedad genética que aportan los maíces criollos. Y ellos lo hacen sin ningún costo para los países y menos para las empresas que producen semillas. Es decir, que están allí, hacen su trabajo calladitamente y luego vienen los que realmente le van a sacar provecho económico y pueden tomar genes de allí. Esa amplia diversidad genética de esos maíces criollos, pues es un reservorio, es la materia prima para superar próximos desafíos, por ejemplo, la de crear materiales o variedades híbridas, etcétera, que soporten los cambios ambientales, sequía, más acochinamiento, situaciones extremas de temperatura, etcétera. Esto justifica que se deben fomentar mecanismos de cooperación para que estos pequeños productores mejoren sus conocimientos conservacionistas y también consoliden el arraigo de la familia a su sistema de producción. Esto contribuye mucho a que ellos se mantengan en el campo. Muchas gracias por la atención.